Bueno, vamos a ver. Vale, quería empezar con un par de preguntas a la audiencia. La primera de todas es, ¿podéis levantar por favor la mano quiénes de vosotros estéis trabajando actualmente en proyectos que impliquen la personalización de experiencias, es decir, mostrar un contenido personalizado a una audiencia u otra? Vale, unos cuantos. Y de aquellos que lo habéis levantado, ¿cuántos estáis utilizando algún tipo de algoritmo o de sistema semiautomático o automático para optimizar esas experiencias? A/B testing, analíticas. Vale, bueno, pues quería empezar en esta sesión por ver un poco los porqués, ¿vale? ¿Por qué es importante hacer este tipo de personalización? Entonces, quiero hacerlo además con datos que no son de Liferay, porque claro, vamos a decir, es muy importante, ¿no? Vamos a daros datos de encuestas y de actores del mercado que recopilan ese tipo de información. Entonces, quería empezar con esta de Evergage, donde se dan las 5 principales motivaciones de las organizaciones para personalizar las experiencias digitales. Como podéis ver, pues está, obviamente, proporcionar mejores experiencias a sus clientes, pero fijaos, mejorar la fidelización, optimizar nuestro retorno de inversión, atraer a más lead. Y también es importante decir, porque lo esperan los clientes. Es decir, estamos en un mundo, en una sociedad donde ya se espera algo personalizado, no nos vale ya lo mismo para todos. Y además esta tendencia es global. En esta otra encuesta de Consultancy vemos que las organizaciones en sus prioridades, en sus áreas de oportunidad de negocio para 2019 ya marcan, tanto en B2B como en B2C, que optimizar experiencias de cliente, crear contenido atractivo o el marketing basado en datos son las 3 prioridades más importantes. Y no solo en estos dos tipos de modelo de negocio, sino en todo el mundo. O sea, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Asia Pacífico, si miramos de nuevo en la misma fuente, las 3 primeras áreas a priorizar en marketing en este año, encontramos segmentación y targeting, integración de herramientas de marketing y mejora de la información del cliente para una visión holística de los clientes. ¿Y cómo se está haciendo esto? ¿Vale? Pues en esta otra encuesta de Forbes, el 96%, es decir, virtualmente todos los marketers encuestados están de acuerdo en que la personalización les ayuda a, bueno, observan un mayor incremento del beneficio, del retorno de inversión cuando utilizan personalización en las campañas. Antes de pasar, fijaos un poco en a quién preguntan, ¿vale? Dicen los marketers, no están hablando de los data scientists de la empresa, los ingenieros, son los marketers los que están haciendo esto, ¿vale? Otro aspecto importante en este cómo es el uso de herramientas para optimizar esas experiencias. Fijaos que 1 de cada 3 marketers encuestados confían ya en el Machine Learning para su personalización, para optimizarla. Y de los que no, al menos 1/3 están ya planeando hacerlo el año siguiente. Y finalmente, dentro de este cómo, fijaos que los canales que se están utilizando, ¿vale? El mail sigue siendo todavía el rey de los canales para la personalización, pero los otros canales, el web, el móvil, las aplicaciones, están al alza. Vale, y en ese escenario donde vemos que la personalización es importante y que los actores ya no son, pues eso, técnicos o científicos de datos, sino que son los marketers, los usuarios de negocio, ¿cómo nos ayuda Liferay a ser competitivos? Bueno, Jorge presentaba ayer un ciclo, el ciclo que, bueno, llamado ciclo del éxito de las experiencias digitales, que consiste en 3 pasos fundamentales: la creación, la personalización y la optimización. Y todo esto además tiene que soportarse en todos los canales que podamos. Hoy voy a hablar principalmente, bueno, de los 2 primeros puntos, ¿vale? Bueno, de los 2 últimos puntos, de la personalización y de la optimización en base a métricas, y también de cómo hacerlo multicanal con Liferay. Empezamos con la personalización. Para poder personalizar, primero tenemos que poder segmentar a nuestra audiencia, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pensad que tenemos nuestro conjunto de visitors, que pueden ser de una aplicación o de nuestra web, y con Liferay vamos a ver cómo vamos a poder, a través de su perfil de usuario, de sus datos de organización, de sus datos de sesión, es decir, los datos actuales, y de datos personalizados de nuestra propia lógica de negocio o de terceros, segregar estos visitantes en distintas audiencias. ¿Cómo hacemos esto con Liferay? Bueno, pues lo primero que hemos querido hacer es acercar esta herramienta lo más posible a los editores. Por tanto, desde el panel de creación de experiencias, donde vamos a crear una variación de nuestro contenido para esas audiencias, podemos ir directamente a la creación de un segmento. Y esta creación, fijaos en lo que hemos hablado antes de Forbes, no pensamos que esto lo va a hacer un técnico o un sociólogo. Queremos que lo haga el propio marketer, el propio responsable de crear esa campaña. Para ello, hemos simplificado al máximo la herramienta de creación de segmentos, de forma que
está basada en drag and drop y simplemente hay que elegir de una paleta de criterios. Algunos de ellos vienen ya por defecto, como pueden ser pues el job title, los roles, etcétera, y todos aquellos personalizados que queráis añadir como, a través de los custom fields. Podéis crear reglas tan complejas como queráis sin escribir una sola línea de código, ¿vale? Esto por debajo, por curiosidad, sí genera una query avanzada con ands, ors, paréntesis, operadores, etcétera. Pero fijaos que, a lo que le interesa al marketer es definir un criterio que sea legible, que sea semántico y poder ir combinando no solo datos del perfil, sino incluso datos de la organización. Pensad que también queremos poder segmentar en base a información, sobre todo en casos, escenarios B2B, de a qué organización pertenece este usuario. Por ejemplo, en este caso estamos segmentando en base a qué organización pertenece y datos de esa organización. Por ejemplo, puede ser en qué ubicación geográfica está esa organización, etcétera. Esta segmentación aplica a usuarios registrados, porque necesitamos esos datos de perfil y de organización, pero también a usuarios anónimos si combinamos datos de la sesión. Por ejemplo, podemos utilizar cookies o parámetros de la URL para crear una segmentación que afecte también a los usuarios no registrados. Y una vez que hemos completado nuestra regla, es decir, el marketer ha completado esta regla, puede visualizar en tiempo real qué usuarios se verían afectados por la misma. Fijaos en ese panel que hay arriba, el número se actualiza conforme cambiamos los datos y puedo tener un listado de antemano, incluso sin haber salvado todavía mi segmento, de los usuarios que se van a ver afectados por mi campaña. Ahora sí, ya el marketer ha hecho la primera parte de la personalización, que es la creación de la audiencia. No solo podemos utilizar datos de perfil y datos de organización o de sesión. Gracias a la interacción o el comportamiento de XP con Analytics Cloud, podemos utilizar también datos de comportamiento a largo plazo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ya habíamos presentado el año pasado y Ed lo acaba de presentar en la sala plenaria. Cómo Analytics puede recopilar datos de la actividad de sus usuarios y a cambio nos ofrece la posibilidad de segmentar a esos usuarios en base a ese comportamiento a largo plazo. Es decir, imaginad que queremos segmentar usuarios por su comportamiento en los últimos 3 meses. Quiero crear una audiencia de usuarios que han visitado esta página en los últimos 3 meses o no han visitado estas 2 páginas en los últimos 5 meses. ¿Vale? Eso es una de las muchas cosas que podemos hacer gracias a Analytics Cloud. Y la forma también es muy cercana al marketer. De nuevo, esto puede parecer muy complicado, estamos hablando de analíticas, estamos hablando de largo plazo, pero igual que ocurre en el caso de DXP, con Analytics Cloud, el editor es exactamente igual que el que teníamos, solo que el conjunto de reglas que van a encontrar nuestros marketers es un poco diferente. Contiene reglas del tipo, bueno, pues ha visitado este determinado ítem de la página o ha realizado esta determinada acción en un determinado periodo de tiempo. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a crear un segmento basado en comportamiento, buscamos la página que nos interese, en este caso vamos a ver un dashboard, y simplemente tenemos que añadir la condición que debe cumplirse en esa página, en este caso que haya visitado que no haya visitado la página en al menos los últimos 30 días. Y además es tanta la información que recopila Analytics Cloud que podríamos combinar esta información de comportamiento a largo plazo con otros datos como los intereses del usuario. Analytics Cloud monitoriza la actividad y también sabe qué páginas ha visto cada usuario. Por lo tanto, podríamos segmentar a aquellos que han visitado más páginas etiquetadas como inventario o móvil y usar esa información para crear experiencias. Una vez que creamos el segmento en Analytics Cloud, está automáticamente disponible en DXP para hacer la personalización, ¿vale? Ahora entramos en esa segunda parte. Ya tenemos la audiencia detectada. Ahora queremos hacer cambios en nuestras páginas para servir a cada audiencia el contenido que les interesa. Básicamente, recordad, tenemos un grupo de visitantes y hasta ahora lo que estamos haciendo era esto. Todos nuestros visitantes o usuarios registrados veían el mismo contenido. Al haberlo segmentado, lo que vamos a facilitar al marketer es que para cada audiencia podamos definir un contenido que se adapte mejor a sus intereses o a su comportamiento. ¿Y cómo hacemos todo esto? De nuevo, fijaos en lo que decía Forbes. Son los marketers los que responden, no son los ingenieros, no son los programadores. Entonces, ¿quién va a hacer este cambio? El editor, la misma persona que creó el contenido. Si la misma persona que tiene la capacidad de crear una página va a poder crear tantas variaciones como considere oportuno en su estrategia de marketing para llegar a esas audiencias.
Estamos viendo un ejemplo de cómo crear, de cómo cambiar fácilmente el banner de nuestra página para adaptarlo a una audiencia que sería la de usuarios o clientes de alta gama. Podemos hacer todos los cambios que nos facilita el editor de páginas de Liferay. Ya sea contenido inline, la foto de fondo, podemos añadir elementos nuevos o incluso cambiar la configuración de los widgets de la página en función de cada audiencia. Y podemos ver en tiempo real cómo está creando nuestros cambios antes de publicarlos. Fijaos que solo hay que cambiar de una experiencia a otra y vemos cómo varía el aspecto de la página por defecto, eso que veían todos los usuarios de la izquierda, y ahora podemos ver cada una de las variaciones que creamos para esos usuarios de la derecha. Y si queremos tener un aspecto todavía más real de lo que van a ver esas audiencias, cuando hemos finalizado la edición, podemos utilizar el panel de simulación que ya existía en 7.1 y que se ha extendido para incluir los segmentos de usuario que hemos definido. Entonces podemos combinar todos los que queramos, porque también existe una preferencia, o sea, una prioridad en las experiencias, dado que un mismo usuario podría pertenecer a varios segmentos, podemos ver qué experiencia tendría preferencia para él. Y además podemos combinar esa previsualización con distintos canales, con distintos dispositivos para ver cómo quedarían distintos tamaños de pantalla. Vale. Otro ejemplo de personalización son los conjuntos de contenido. Ya lo introducía Jorge ayer. Eso es una novedad de 7.2 que permite definir listas de contenidos, algo parecido a lo que hacíamos en Asset Publisher, pero reutilizable. Sería la mejor forma de explicarlo. Entonces, en este caso vamos a crear un conjunto de contenidos, por ejemplo, modelos de automóvil, en base a un filtro. Exactamente igual que hacíamos en Audience Targeting, pero reutilizable. Entonces, vamos a crear nuestro filtro, elegimos el tipo de contenido, un contenido web, por ejemplo, con una determinada estructura, y podemos añadir un filtro que queramos, tan complejo como siempre. Podemos, en este caso, por simplificar, simplemente vamos a filtrar aquellos vehículos que tengan un determinado tag, ¿vale? Y con esto podemos previsualizar todos los contenidos que pertenecerían a este listado dinámico. Lo que más os puede interesar aquí es que podemos crear variaciones de ese listado para cada una de las audiencias que hemos creado. De esa forma tendríamos tantos listados de modelos de coche como audiencias que queramos personalizar. En este caso, fijaos que lo único que hemos hecho es crear un filtro similar, pero hemos cambiado el tag para que en lugar de ser base sea de alta gama. ¿Y cómo aplicamos este content set? ¿Cómo aplicamos este conjunto de contenidos? Hay dos formas de hacerlo. La más inmediata es a través de la web. No sé si le he dado ya. Vale. Os decía que un content set es como un asset publisher reutilizable. Pues para reutilizarlo vamos a un asset publisher y le decimos, vale, en lugar de usar tu configuración, utiliza este content set. Lo aplicamos y una vez que lo hemos hecho, ya si ese content set tiene variaciones para audiencia, podemos usar la misma herramienta de simulación para ver cómo nuestro asset publisher va a cambiar en función de la audiencia. Fijaos que nuestro asset publisher utilizando el content set, seleccionamos una audiencia distinta y el asset publisher muestra datos diferentes. Lo muestra el conjunto de contenidos que hemos definido para esa audiencia. Por tanto, es una alternativa de personalización a la edición inline de las páginas de contenido. Bien, hasta aquí lo que hemos hecho es personalizar. Pero esto, también lo decía Forbes, no es suficiente. Fijaos que ya hay marketers que están utilizando herramientas, Machine Learning u otros tipos de herramientas para optimizar, para asegurarse que vamos por el buen camino, que nuestras decisiones son correctas. ¿Cómo podemos hacer esto? Para empezar, para optimizar, tenemos primero que medir. Tenemos que saber cómo está funcionando nuestra web para poder reaccionar. Entonces, de nuevo, volvemos a esta herramienta que presentamos el año pasado y que Eda ha vuelto a mostrar esta mañana, que es Analytics Cloud. Aquí estamos recopilando toda la información de la actividad de nuestras páginas y puede ayudarnos a tomar decisiones sobre qué está funcionando y qué no. Como novedad en 7.2 hemos introducido una funcionalidad de A/B testing en Liferay que precisamente va a ayudar a los marketers a probar cuál de sus decisiones, cuáles de sus experiencias funciona mejor para las distintas audiencias y tomar la decisión adecuada, es decir, elegir cuál va a ser la que definitivamente se muestre. Y, de nuevo, hemos querido que los actores de esta película sean los marketers, que tengan la menor dependencia con los técnicos. Y qué mejor manera de hacer esto que incluir la herramienta
lo más cerca posible de la página que van a probar, ¿vale? Fijaos que simplemente es tan sencillo como abrir un panel, pulsar un botón y ya puedes empezar a crear el test. En este caso vamos a hacer una prueba muy sencilla, vamos a probar variaciones de este banner principal, ¿vale? Vamos a someterlo a test, vamos a ver cuáles de los cambios funciona mejor para que el marketer tome la decisión más adecuada. Vamos a elegir un goal, es decir, un goal a optimizar con nuestro test, que va a ser el clic en el botón, ¿vale? Una vez que lo hemos hecho, ya tenemos nuestro test creado, de momento está en estado draft, nadie va a ver nada todavía, y nuestro siguiente paso es crear las variaciones. Pensad que por concepto A-B testing o A-B-C-D test, ¿vale? Consiste en probar nuestra variación de control, es decir, la que tenemos actualmente, con un conjunto de variaciones o cambios para ver cuál de ellas se comporta mejor. Entonces, el proceso de crear las variaciones es tan sencillo como la propia edición de las páginas. Fijaos que, no sé si me he saltado el vídeo ya, bueno. Eh, sí, bueno, se ha visto en la anterior, perdona. La edición de variaciones es tan sencilla como la propia edición de las páginas. Es decir, que se crea una variación y sobre ella se crean tantos cambios como queramos. Insisto, con la misma potencia que tiene el editor de página, podemos cambiar la imagen, podemos cambiar el color del botón, el texto, los típicos cambios que se suelen hacer. En A/B testing se suelen hacer variaciones pequeñas, porque ya partimos de una idea más o menos consolidada, y lo que queremos es probar cambios en el texto, cambios en la imagen, cambios en los colores, ¿vale? Y finalmente, una vez que ya estamos contentos con nuestras variaciones, podemos ejecutar el test. De nuevo, no hace falta ser un técnico para poder hacerlo, obviamente hay que tener los permisos adecuados, y en este caso es el marketer el que también puede decidir cómo quiere que se comporte su test. Puede elegir cómo vamos a dividir el tráfico, porque es la misma página, entre las distintas entre las audiencias y entre las variaciones. En este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo equitativo, es decir, todas las variaciones van a recibir el mismo volumen de tráfico, pero podríamos querer dar una preferencia a la de control frente a las variaciones. Y podemos elegir el intervalo de confianza o la fiabilidad de nuestro test para estar lo más seguro posible de que el resultado es correcto. Tened en cuenta que cuanto más fiable es el test, más información va a necesitar y por tanto más tiempo va a durar. ¿Qué ocurre cuando el test se está ejecutando? Analytics ya está trabajando y está recopilando información no solo de las visitas, sino de qué variación está funcionando mejor, de cuál de nuestros cambios está funcionando mejor. Fijaos que en este caso, con dos variaciones más la de control, tenemos ya una que está despuntando y eso lo puede ver el marketer en cualquier momento, según el test va ejecutándose. Normalmente un A/B test puede tardar días en completarse. Entonces, bueno, siempre interesa ver cómo está evolucionando, si está funcionando bien, si las variaciones van ganando. Y desde el primer momento vamos a tener información de cuál es la que está funcionando mejor, de cuál es nuestra best choice, ¿vale? Vale. ¿Y qué ocurre cuando el test ha terminado? Bueno, pues claro, no esperamos que el marketer esté todos los días entrando en Analytics Cloud para ver si ha terminado, simplemente va a recibir una notificación y una vez que ha terminado, bueno, va a recibir una notificación en el panel de notificaciones de DXP. En este caso, pues el mensaje que recibe es que el test ya ha cambiado al estado de hay un ganador. Y siguiendo el enlace puede ir al panel de A/B testing, veis que el estado ya ha cambiado, ahora es winner declared. Y puede ver fácilmente cuál es la ganadora, porque está marcada, y desde aquí tomar la decisión, este es un paso manual, de cuál es la que quiere publicar. Puede publicar preferentemente la ganadora, pero podría tomar la decisión de publicar otra cualquiera o terminar el test aquí porque no hay una ganadora clara. Una vez que se publica, ¿qué ocurre? Que nuestra experiencia, la experiencia que veía esa audiencia habitualmente, es reemplazada por la variación ganadora. Es decir, a partir de ahora ya termina el test, ya no hay variaciones y esa es nuestra experiencia definitiva. Fijaos que es una decisión que ha podido tomar el marketer con ayuda de datos. Hasta ahora nos estamos basando un poco en nuestro best effort, nuestras opiniones, pero en este caso su decisión está apoyada con esa información. Vale, y la tercera cosa que os queríamos contar, también un poco motivada por ese análisis de Forbes. Fijaos que decían que hablábamos de los canales, ¿no? De la importancia de la multicanalidad. ¿Cómo conseguimos esto? Os hemos explicado antes que los content sets podían utilizarse
en Asset Publisher. Pero fijaos que existen, gracias a las nuevas APIs headless que tenemos en Library, esa información, esos conjuntos de contenido que tenemos ya, que nuestro marketer se ha tomado la molestia de diferenciar por audiencia, están disponibles para otros canales. Si tuviésemos una aplicación móvil que quisiera recuperar ese listado de vehículos para mostrarlo en nuestra aplicación, solo con el usuario que ya está registrado en esa aplicación, vamos a automáticamente a segmentarlo y a servirle el listado de contenidos que le corresponde, ¿vale? Y todo esto con una sola llamada a la API. Bueno, pues para ir concluyendo, quería reincidir un poco en los aspectos más importantes que hemos visto hoy. Quería recalcar eso, que Library os va a guiar en todo el proceso, a lo largo de ese ciclo de experiencias digitales, ese ciclo de éxito, en los 3 pasos fundamentales, que son la creación, la personalización y la optimización en base a métricas, y que además lo vamos a hacer soportando todos los canales. Y quería, por último, bueno, pues eso, transmitir un mensaje que estamos reincidiendo mucho, pero creemos que es importante, y es que Library de XP os permite crear experiencias personalizadas de forma optimizada para diferenciaros de vuestros competidores. Y se me acaba el tiempo, perdonad que haya ido un poquito rápido. Voy a seguir aquí, bueno, no solo yo, sino todo el equipo que hemos hecho esto posible, vamos a estar por aquí en el evento. Entonces os invito a que, aunque no tengamos tiempo para preguntas, ahora en el descanso del café o en cualquier momento, os acerquéis a mí o a cualquiera del equipo y nos preguntéis por cualquier duda que tengáis y estaremos encantados de ayudaros. Muchas gracias.